Muy buenas tardes y bienvenidos a Casa América, la institución de diplomacia pública que lleva más de 35 años reforzando los lazos de todo tipo entre España, Europa y las Américas. Y hoy nos reunimos una vez más dentro del ciclo sobre la nueva administración de Donald Trump para analizar y reflexionar sobre un tema de gran trascendencia no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. El impacto que las medidas de la nueva administración Trump tienen en las políticas sociales, migratorias y la relación con las minorías, en especial con la comunidad hispana de Estados Unidos. Además, aprovechamos para presentar el número 46 de la revista Tribuna Norteamericana, que tienen a su disposición ahí justo en la sala contigua, claves y perspectivas de la nueva administración, editada por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Este nuevo número analiza el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, las implicaciones de su segundo mandato, la consolidación de su poder político, las tensiones internas y externas y su proyección a nivel nacional e internacional, sin haber todavía llegado a los 100 primeros días de su mandato. El debate de hoy es imprescindible para comprender los desafíos que enfrentan en los Estados Unidos millones de personas en un contexto político y social en constante y vertiginosa evolución. Hoy trataremos de entender cómo estas políticas ya están afectando a muchísimos colectivos, especialmente aquellos que forman parte de las minorías y a quienes buscan oportunidades en el país norteamericano. Como saben, desde enero del 25, la administración Trump ha tomado decisiones significativas que marcarán el rumbo de su política migratoria. Algunas de estas medidas, que hoy seguramente se comentarán, son las restricciones a la migración legal y temporal, la expansión del muro fronterizo y la movilización de soldados en la frontera, la limitación del derecho de asilo, las nuevas políticas de inclusión y diversidad que revisan la aplicación de programas federales destinados a promover la inclusión de distintas minorías. En fin, todo un panorama amplísimo que afecta a Estados Unidos, al orden mundial, que está cambiando vertiginosamente. Somos testigos en tiempo real de cómo está cambiando nuestras reglas de convivencia, las reglas que se establecieron en comunidad por los países después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema multilateral, un sistema basado en Naciones Unidas y en unas reglas predecibles, están cambiando a un paso inimaginable hace unas semanas y hacia un nuevo orden que posiblemente sea un viejo orden, un orden de la ley del más fuerte, de las zonas de influencia, quién sabe. Pero hoy, para hablar con mucho rigor de estos cambios, les doy la bienvenida a José Antonio Sanauja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, a Justin Hest, profesor de Política y Gobierno en la Schar School de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, bienvenido, y a la periodista María Martín del País como moderadora, una vez más, bienvenida a casa. Muchas gracias a todas las instituciones que colaboran para que podamos seguir con este ciclo dedicado a la nueva administración de Estados Unidos y sus implicaciones, al Instituto Franklin, que ya he mencionado, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y al Aspen Institute de España. Bienvenidos a Casa América. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Casa de América y a su director, León de la Torre, por una vez más acogernos para la realización de este evento, así como a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y a su secretario general, Fernando Prieto, por su colaboración. Agradecer también su presencia a los ponentes y a la moderadora, así como a todo el público que nos acompaña hoy y también al personal del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá por todo su trabajo. Como presentación del número 46 de la revista Tribuna Norteamericana, que, como bien ha explicado el director de la Casa de América, se encuentra ahí para que ustedes puedan cogerla y leerla, se ha organizado esta mesa redonda en torno a migración, inclusión social y futuro de las minorías en Estados Unidos bajo la administración Trump. Temas que también se abordan en este número de la revista, donde en términos generales se analizan los factores que han llevado a Donald Trump a una absoluta victoria y a un poder presidencial sin precedentes en los Estados Unidos. Esto llevará a una política en la que muestra una postura agresiva en sus decisiones y en la implementación de sus promesas de campaña, tal y como podemos ver día a día
hoy. También se analiza la reelección de Donald Trump como una serie de factores que reflejan el estado actual de la sociedad y la política estadounidense, y se estudia cómo el segundo mandato de Trump se perfila como un gobierno dominado por personalidades controvertidas en su gabinete, también cambiante, lo que evidencia un enfoque basado en la lealtad personal más que en la estabilidad institucional. Les animo a todos a que lean la revista. Espero que este evento sea de su interés y les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad del Instituto Franklin a través de nuestras redes sociales, nuestro blog Diálogo Atlántico y nuestro boletín semanal al que se pueden suscribir a través de nuestra página web. Paso la palabra a Fernando Prieto de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Seré brevísimo, pero quería mencionar que en la revista que la Fundación apoya del Instituto Franklin, normalmente aprovechamos para contar algún tema de actualidad en el que trabaja la Fundación, pero en este caso hemos pensado que lo que tenía más actualidad era contar la trayectoria de la Fundación y el trabajo que hace de tender contactos y facilitar espacios de relaciones con personas de los Estados Unidos. Lo viene haciendo la Fundación desde hace 25 años, lo hace a través de una reunión anual, de invitaciones por ejemplo, tenemos dentro de poco a un grupo de legisladores de los Estados Unidos y con ellos tradicionalmente hemos hecho esa labor de tender puentes, lazos de amistad y cooperación, que es un lenguaje que a veces parecía pues, un poco plano, pero que precisamente en esta etapa de tensiones es especialmente relevante, ¿no? Y también quería decir que en esto es un trabajo que la Fundación hace, pero no sola, porque tiene socios como el Instituto Franklin. También nos encanta trabajar de cerca con el Aspen Institute y su director, José María de Reilza, es además vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y además ha tenido la amabilidad de dejarme hablar por la Fundación en este acto. Ha mencionado la comunidad hispana. La comunidad hispana de los Estados Unidos es uno de los grupos de los Estados Unidos a los que la Fundación dedica especial atención. Gestionamos un programa de líderes hispanos de los Estados Unidos y aprovecho para mencionar que la Fundación Carolina, que impulsó ese programa desde hace tiempo y que luego ha retomado la Fundación Consejo, se ha vuelto a asociar con la próxima edición de este programa y esperamos que continúe haciéndolo en el futuro. Entonces es un trabajo en equipo de diversas instituciones que en las etapas en las que estamos, modestamente, en un espacio ciertamente limitado, pero creemos que puede hacer una contribución positiva al mantenimiento de las relaciones España-Estados Unidos y el ámbito transatlántico. Les dejo porque el panel va a ser interesantísimo y hay que dedicarle todo el tiempo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecerles que hayan venido. Tanta afluencia, la verdad es que es un gusto. Y yo generalmente en el tema migratorio, que es a lo que yo me dedico, no estoy acostumbrada a que despierte tanto interés, entonces me alegro. Quería empezar con una pregunta abierta a los dos para que nos situéis, para que aterricemos. Nos despertamos cada día con un titular más alarmante. Nos preocupa la guerra, nos preocupa el enfoque securitario, nos preocupa el gasto en defensa, nos preocupan las fronteras, nos preocupa la cooperación con América Latina. Ahora estamos inmersos en el coste económico de esta guerra comercial, pero ayudándonos a acercarnos a este personaje. ¿Qué está buscando Trump? ¿Cuál es su estrategia en el corto, medio y largo plazo? Porque quizá con tanto impacto diario no somos capaces de ver el bosque, ¿no? Bueno, pues sí tengo la posibilidad de comenzar. Bueno, muchas gracias en primer lugar, Casa de América, a la Fundación Consejo, la Fundación también, el Instituto Franklin, a todos ustedes por la oportunidad de estar de nuevo, ¿no?, en Casa de América, que en parte también es la casa de todos los latinoamericanistas. Yo quisiera contestar a esta cuestión tratando de destacar dos elementos. El primero de ellos es que el fenómeno Trump es un fenómeno, a primera vista, en primera instancia, idiosincráticamente estadounidense. Es decir, hay que entenderlo en el contexto de ese país, de lo que ha sido la evolución de su sociedad, las fracturas sociales que ha atravesado, que explicaron en gran medida su sorpresiva llegada a la presidencia en el primer mandato, a través de la transformación que ha impulsado del Partido Republicano, un partido tradicionalmente liberal en lo económico, que hoy, digamos, ha virado pues, a este nacionalismo económico que estamos viendo. Pero al mismo tiempo, el fenómeno Trump, ¿no?, más allá de esos rasgos propiamente estadounidenses, es parte de un ciclo global, de un fenómeno global de ascenso
de ultraderechas, de fuerzas iliberales, ¿no? Que estamos observando en muchos países. Y si somos capaces de dejar a un lado lo que sería, lo que llamamos en ciencias sociales, la trayectoria de la dependencia, los rasgos que son idiosincráticamente propios de cada contexto nacional, sí encontramos elementos comunes en todas estas fuerzas. Yo me pregunto a veces qué dirán de nuestra época, de nuestra contemporaneidad, los libros de historia de secundaria de dentro de 25 o 30 años. Digo los libros de historia secundaria porque para muchas personas, ¿no?, que no tienen después formación de ciencias sociales, es la última historia contemporánea que estudian, ¿no? A partir de ahí se terminó. Y probablemente esos libros de historia del futuro, como ahora hacemos con los libros de historia del presente, y cuando miramos a los años 30 del siglo pasado, esos libros identificarán un ciclo global de ascenso de estas fuerzas, ¿no? Que se está dando con rasgos distintos, pero que se está dando a escala global. Yo no quiero entrar en el debate de cuáles son las razones estructurales, la crisis de la globalización, las fracturas sociales que explican ese fenómeno a escala global, ¿no? Pero sí me interesaría destacar algunos elementos que en la academia se señalan para tratar de encontrar rasgos comunes en estas fuerzas. Una definición muy conocida es la de Kazmude, uno de los más especialistas que más ha trabajado extremas derechas, y entonces él habla de la derecha radical populista, es la categoría académica que utiliza, y dice que tiene 3 características. Es autoritaria, por lo tanto pone en cuestión el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos y el propio trumpismo en estos días es uno de ellos, su desafío a los jueces, el papel subordinado en el que está quedando el Congreso. Primero, entonces, ¿no?, es autoritaria. Segundo, es populista. Es decir, el marco, el clivaje en el que establece el debate político es pueblo versus casta, versus élite, versus élites globales y nacionales. Y el tercer elemento es el nativismo, ¿no? Es decir, la búsqueda, una especie de retroutopía de una sociedad homogénea étnicamente, culturalmente, y ahí es donde se inserta justamente, es un elemento que es común a todas estas fuerzas a escala global, es el cuestionamiento de la migración. Porque la migración, en fin, hay muchas narrativas y enmarcados para referirse a la migración. Si uno pregunta a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, a Eurostat, a la Comisión Europea, a toda esta tecnocracia de los organismos internacionales, que se basa en evidencias, que habla de policies, nos van a decir que la migración es necesaria, que la migración, ¿no?, ordenada, regular, como ustedes quieran, pero es imprescindible para sostener la actividad económica, los mercados de trabajo, para sostener los sistemas de previsión social. Pero frente a esa narrativa, que no tiene mucho recorrido más allá de estos organismos internacionales y de la discusión ilustrada que mantienen, lo que se ha impuesto, lo que han impuesto estas fuerzas de ultraderecha es una narrativa fundamentalmente securitaria y nativista, en la que se perciben como amenaza, ¿no?, a la comunidad primigenia, a la cultura, a los valores tradicionales, a la lengua, factor muy importante en los Estados Unidos. Hay ecos huntingtonianos en las propuestas de Trump, ¿no?, de hacer del inglés el idioma oficial, ¿no?, claramente dejando en una posición subordinada a un español, a una lengua española que está en ascenso. Entonces, este discurso seguritario y nativista es un elemento que probablemente los libros de historia del futuro señalarán como elemento común de todas estas ultraderechas que están en ascenso. Y termino. Para Trump, este ha sido un elemento central, lo fue en la campaña electoral por la que, contra todo pronóstico, llegó a la presidencia en el primer mandato. ¿Recuerdan ustedes el discurso sobre el muro? ¿El muro qué era realmente? El muro no es un muro físico. Sí, es cierto que construyó unos cuantos kilómetros más de muro, ¿no? Pero el muro era lo que casi diría Foucault, era un dispositivo discursivo para movilizar y polarizar a la sociedad. Era un elemento de campaña, ¿no? Y este ha reaparecido, ¿no? Y ha reaparecido además con un tono mucho más punitivista, un tono mucho más securitario, hasta el punto de que incluso se ha llegado a recurrir de manera torticera a leyes de emergencia, algunas de ellas de finales del siglo XVIII, para justificar las deportaciones que se están produciendo. Por cierto, con la oposición de algunos jueces federales, ¿no? Bueno, lo que hemos encontrado, y termino acá, es una batería de medidas, desde las órdenes ejecutivas que se adoptan en el momento en el que, con un espectáculo muy orquestado, en el que toma posesión y se produce el discurso de toma de posesión a la presidencia de Trump, ya hay una batería de órdenes ejecutivas y una serie de medidas posteriores que han tocado prácticamente todos los programas de acogida y protección temporal, tanto para refugiados como para migrantes, ¿no? La noticia de ayer en concreto es la suspensión de un programa instaurado en 1990, ¿no?, de protección que cubría a
más de 900.000 personas que pasan a ser automáticamente deportables, la mayoría de ellos venezolanos. Muchos venezolanos, magazolanos, como se les ha denominado en ocasiones en la prensa, que, aun no pudiendo votar, apoyaban a Trump por su oposición al régimen de Maduro y que ahora se encuentran con la desagradable sorpresa, ¿no?, de que se les retira esa protección y se convierten automáticamente en deportables. Y además, en algunos casos, en condiciones extremas, con la espectacularidad que hemos visto con los supuestos miembros del Tren de Aragua, un cártel un tanto fantasmagórico, ¿no?, pero que de manera errada, con muy pocas evidencias y con muy pocos indicios y mucha espectacularidad, pues han sido deportados forzosamente a las cárceles de Bukele, que está dispuesto a ofrecer ese servicio de externalización a los Estados Unidos. Gracias. Justin, te lanzo la misma pregunta y quizá te sirve el hilo que nos has dado ahora con lo que estábamos comentando antes de cuánto esta persecución de este objetivo de una sociedad pura en la que se intenta llegar a ese 0% de inmigración es un mito. ¿Que está persiguiendo Trump un mito? Seguro que sí. Mira, al principio con Trump es originalmente un vendedor y un hombre de televisión. Quiere vender y está obsesionado con la imagen de poder, la imagen de control. Y por eso está gobernando como están en el tele. Y está en el tele, y por eso está muy efectivo, está muy exitoso. Lo que está vendiendo ahora es control de nuestras fronteras, una venganza contra el mundo que está, no sé, explotándonos, y un puesto mejor, un puesto mejorado de los Estados Unidos en sus tratas con otros países. Pero últimamente está vendiendo nostalgia, porque en los Estados Unidos hay una imagen del pasado que existe teóricamente, un mito que no actualmente existió. Este pasado fue tal vez en los años 50, durante el pico de manufacturing, del mundo industrializado. Menos inmigrantes porque las fronteras estaban cerradas exactamente en esta época. Y con una economía más estable, especialmente para gente que no tienen diplomas universitarias y doctoradas, etc. Durante los años de la vida de Trump, el mundo ha cambiado. Económicamente, claro, un shift, un cambio al mundo de servicios, de tecnología alto, y un cambio demográfico, con muchos inmigrantes en los Estados Unidos y una sociedad más diversa, más tolerante también, pero más diversa. Y su presidencia, su campaña, fue un esfuerzo a regresar, a volver. Y por eso, sí, para entender ese hombre, es un gobierno que está preocupado sobre los símbolos, las señales, las imágenes de control, las imágenes de puridad. Seguro que no podemos obtener, pero si quieres entender su futuro, y la verdad es que nadie sabemos, por eso el mundo está como si una locura ahora, es porque todo está muy incierto. Sobre tu pregunta, María, sobre su plan, no sabemos el plan. Ahora hay una guerra civil dentro de los ministros del Trump, de la Casa Blanca, porque no están seguros que quieren el rey. ¿Qué quiere el rey? Y por eso no sabemos el plan, pero si quieres entender la psicología del rey, es una psicología de un showman y un vendedor. Y con tal vez podemos predecir qué va a pasar. Gracias. Me pregunto también si es un vendedor de humo, claro. Sí. En algunos casos, no sé si estáis viendo, porque bueno, otra de las cuestiones es, enfocándonos quizá en lo migratorio, cuál ha sido
la medida más preocupante que habéis visto, ¿no? O sea, quizás es muy difícil escoger si nos fijamos en todas las categorías, pero en la cuestión migratoria, ¿qué es lo más grave que estáis viendo que se está rompiendo el molde y que quizá no haya vuelta atrás? Porque aquí también lo que tenemos que ver es que esto no solo va de Trump. Si Trump rompe el molde, vendrán otros detrás que tienen ese precedente para romperlo. Bueno, ya está roto, ¿no? Para seguir el mismo camino fácilmente, y creo que es obvio que en el caso migratorio, en todo lo demás nos afecta a todos y es muy evidente, ¿no? Pero en la cuestión migratoria a veces podemos estar tentados de pensar que no va con nosotros. Con nosotros te hablo desde la perspectiva europea, ¿no? Pero el efecto imitación está ahí, ¿no? Sí. Me he saltado el guión. Bueno, yo había preparado también una nota con todas las medidas concretas, estábamos comentando hace unos minutos, que ha ido adoptando la Administración desde su toma de posesión, desde las primeras más efectistas hasta las que se informaron ayer, algunas que tienen una cobertura de cientos de miles de personas, ¿no? Otras que afectan, pero que son señales muy preocupantes, aunque afecten a individuos concretos, como por ejemplo, ¿no?, las deportaciones de estudiantes que en un momento dado pues, han publicado artículos o notas en las redes críticas con el gobierno o favorables a la causa palestina. O sea, hay todo un catálogo, pero en conjunto lo que se está planteando es que hay un colectivo de al menos, corregirme con las cifras, de al menos 14 millones de personas, estamos hablando de un porcentaje muy elevado de la población estadounidense, que pasa a una situación de ilegalidad, ¿no?, que es deportable, sea de origen migratorio o sean personas que han llegado a los Estados Unidos por una vía diferente, que es la protección, ¿no?, que el derecho internacional establece para los refugiados. Personas que tienen un temor fundado, ¿no?, por su vida, su integridad, su dignidad personal, colectivos muy importantes de refugiados, solicitantes de asilos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití, ¿no?, que de la noche a la mañana ven perder ese estatuto de protección, se convierten, como decíamos antes, en deportables. Yo tengo dudas de que Estados Unidos tenga la capacidad y la voluntad de deportar a 14, 15, 16 millones de personas. Esto no va a ocurrir, porque entre otras cosas sería una catástrofe, como dicen los tecnócratas, a los que me refería antes, los organismos de estadística, de análisis económico, ¿no? Obviamente esa mano de obra es muy necesaria para la economía estadounidense, para su funcionamiento, para su competitividad, etcétera, etcétera. Esto no va a ocurrir. Ahora, las redadas masivas, arbitrarias, ¿no?, lo que generan una situación de indefensión, una situación de profundo temor en esa población, hasta el punto, lo hemos leído en prensa, que tienen miedo a salir a la calle, a llevar a los chicos al colegio, ¿no? Y esto no solamente afecta, digamos, algo tan elemental como la dignidad de las personas, ¿no?, esa libertad del miedo, de la parte de las 4 libertades, ¿no?, sí, de las que Estados Unidos fue históricamente impulsor, el Freedom from Fear, ¿no?, sino que además genera unas condiciones de explotación laboral mucho más duras para esa población, ¿no? El temor a ser denunciado, el temor a ser deportado. Entonces, yo creo que tenemos que pensar este fenómeno no solamente en términos del alcance de lo que Trump dice. De nuevo, son dispositivos discursivos, no se van a llevar a efecto, pero tienen un papel en la movilización, en la polarización de la sociedad y el efecto, ¿no?, que tienen es generar para muchos millones de personas esa situación de miedo, de inseguridad, condiciones de explotación mucho más duras de las que podían tener. Esa yo creo que es, sin entrar en los programas específicos, ¿no?, en el detalle, pero creo que estamos hablando de muchos millones de personas que se están viendo afectadas por esa situación, sea personas llegadas por motivos migratorios, o sea, personas que han llegado como refugiados y solicitantes de asilo. Sí, porque no solo hablamos de la gente que está en Estados Unidos. Justin acaba de estar en la frontera de Nicaragua con Costa Rica y era uno de los temas que querías tratar porque has venido impactadísimo. Sí. No, es gigante. Sí, acabo de regresar de la frontera en un border crossing en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Se llama Las Tabillas, cerca del pueblito se llama Los Chiles, en el norte de Costa Rica. Y lo que pasa allá, voy a publicar un artículo pronto sobre ese tema, es algo completamente nuevo, extraordinario. Los flujos de migrantes están pasando hacia el sur ahora.
para la primera vez en la historia moderna de las Américas. Hay flujos que están pasando al sur y en algunos casos quedándose en Costa Rica, en San José, es como la Suiza de América Latina, y más estable, pero la mayoría van a seguir por el mismo sendero que subieron antes. Y es completamente nuevo. Y las razones son varios. Claro, la frontera estadounidense es efectivamente cerrada ahora, especialmente para asilio, el proceso de asilio. Por eso hay mucha gente que está quedándose en México, esperando su turno, que no va a venir, esperando un cambio en las circunstancias en la frontera. Y mientras que están en México, hay mucho crimen, explotación laboral por parte de los carteles narcotraficantes, y están sufriendo. Muchas víctimas de secuestros, violación, ladrones, es horrible. Y muchos de la gente que yo he entrevistado me dijeron que las condiciones en México ahora, en particular en Chiapas, donde hay muchos inmigrantes ahora, son peores que sus países de origen. La razón de ese busco de refugio es horrible. Es una crisis, completamente una crisis humanitaria. Por eso no quieren quedarse en México sin la esperanza de entrar a los Estados Unidos, y claramente van a salir. ¿Dónde van? No van a El Salvador, Guatemala tampoco, Honduras y Nicaragua no son suficientemente estables, con economías que pueden integrarse. Por eso Costa Rica es el primer paso real. Y más o menos un cuarto de los inmigrantes nos dijeron en unas encuestas que quieren quedarse en Costa Rica. Es posible que es menos porque hay muchos quieren pensar un poco, considerar su futuro, qué van a hacer. Su plan es muerto, está muerto, y por eso tienen que decidir qué van a hacer. Pero una crisis humanitaria en Costa Rica tiene consecuencias. Hay un gobierno ahora muy centrista, estable, el gobierno de Chávez ahora, y van a perder votantes si hay un backlash populista de nativismo, como hemos visto en Francia o Italia o Holanda. Puede pasar en Costa Rica, y Costa Rica es la Suiza de América Central. Y las consecuencias no terminan allá, porque Donald Trump está en su guerra contra los narcotraficantes, los carteles, sobre los opioides, no sé la palabra en español. Fentanil, gracias. Pero tienen más poder los carteles ahora, porque los inmigrantes están más desesperados, más vulnerables a explotación. Uno de mis entrevistados, encuestados, fue un hombre venezolano. 95-90% de todos los inmigrantes en tránsito son venezolanos. Y él me dijo que en México estaba trabajando por $15 cada semana, en cambio, para un apartamento pequeñito para su familia. No es solamente los criminales, es los empleadores también en México. No van a quedar. Y por eso, y creo que las otras consecuencias es sobre el respeto para derechos humanos. Porque si Trump no está respetando la ley estadounidense, tenemos en nuestras leyes. Si hay una reacción de cadena en otros países, no sabemos. En las Américas tal vez, pero también en otros países en el mundo. Por eso sí, mis investigaciones en Costa Rica me preocupan mucho. Quizás es demasiado pronto, pero en esas encuestas has visto que haya cierta intención de esas personas que están en tránsito en mirar hacia el otro lado del Atlántico, en pensar en Europa. En el caso de los venezolanos, aquí tienen un buen estatus de momento, ¿no? Que es relativamente fácil regularizarse y podría ser una opción para ellos.
Creo que es un sueño, porque la mayoría están pensando sobre lo que tienen los recursos para hacer. La mayoría de nuestros encuestados salió su país con menos que $500 en sus bolsillos en total. Por eso no planean volar, no tienen nada. Están súper vulnerables. Y estas investigaciones están originalmente fundadas por el gobierno estadounidense, porque estamos invertidos en el mundo de las Américas. Pero ahora solamente los canadienses y la Unión Europea están interesados. José Antonio, yo te quería preguntar cómo esta política migratoria dura, draconiana a veces, va a marcar las relaciones multilaterales y bilaterales de Trump con América Latina, ¿no? Con toda la región. Hay una cuestión del combate al tráfico de drogas, contra el crimen organizado, hay cuestiones comerciales, hay cuestiones de vecindad obvias. ¿Cómo va a afectar? Y me interesa que nos des casos concretos de países, porque creo que cada uno tiene una situación y unas características distintas. México, obviamente, es completamente distinto a lo que podemos hablar de Venezuela. Así que... Pues bien, la política latinoamericana o hemisférica, ¿no? La relación hemisférica, por utilizar términos estadounidenses, ¿no? Hacia la región, la definió de una manera bastante clara Marco Rubio en un artículo en el que explicaba cómo se concretaba la política exterior de America First en su relación con el hemisferio occidental. Y él establecía, ¿no?, por este orden de jerarquía, los siguientes objetivos. El primero de ellos era el control migratorio. Entonces hay un elemento muy importante. Por supuesto, se ha mencionado la militarización de la frontera, situar en condiciones, levantar los distintos estatutos de protección vigentes en los Estados Unidos, pero el otro elemento, y no es nuevo, en parte lo había practicado Biden, también venía de la primera administración Trump y se da en otras latitudes, que es la externalización del control fronterizo, ¿no? Esto, digamos, ha habido más presión hacia México, ha habido más presión hacia Panamá, ¿no? Ahora mencionaré el caso concreto. Hay otro segundo objetivo, ¿no?, en ese orden de prelación que estableció Rubio, el secretario de Estado, que es la contención de China. Ahí el primer escenario ha sido Panamá, como bien saben, ¿no?, con una narrativa en la cual Panamá habría caído bajo el control, el canal habría caído bajo el control presuntamente de China, en lo que supondría un incumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, con una presión ejercida hacia ese país muy fuerte, ¿no? Un tercer elemento es de carácter económico y es la idea de promover el nearshoring o el reshoring, la reubicación de actividad económica, ¿no?, en los países, sobre todo de la cuenca del Caribe, para abastecer el mercado estadounidense o ser plataforma exportadora con salarios de menor coste en la región. Tampoco es nuevo. No hace mucho tiempo, hace pocos años, México llegó a superar a China en sus exportaciones y en las importaciones que Estados Unidos recibía. Y el cuarto es el más ideológico y se refiere, pues, a la contención de Venezuela, Cuba, Nicaragua. No son necesariamente, la relación que hay entre esos cuatro objetivos no es necesariamente armoniosa y hay contradicciones. Ahora ilustraré alguna de ellas, pero permítame, donde quizás en primera instancia vimos esa prioridad migratoria fue desde luego en el caso de Colombia. Recordarán la respuesta quizás apresurada del presidente Petro a los vuelos militares de deportación, ¿no? Pero, en fin, Colombia tiene la mayor parte de sus exportaciones, siguen dirigiéndose al mercado estadounidense, y la amenaza de un arancel del 25%, que podría escalarse en fechas posteriores, ¿no?, hizo que el gobierno de Petro reculara muy rápidamente respecto a los anuncios que se habían realizado. El segundo escenario fue migración, control de los cárteles, fentanilo, fue México, ¿no?, con el anuncio también, junto con Canadá, de aranceles. Pero aquí, si se fijan ustedes, el desenlace fue sensiblemente distinto a los casos de Panamá, que tuvo que ceder, o de Colombia, que también cedió con mucha rapidez. Y permítanme aventurar a partir de ahí una hipótesis, ¿no?, y es que el grado de interdependencia, siendo asimétrica, ¿no?, entre México y Estados Unidos, da al gobierno de México, en este caso, como al de Panamá, un margen para negociar mucho mayor. Y, de hecho, la amenaza de aranceles volvió a plantearse
Y finalmente, en esta oleada de aranceles mal llamados recíprocos, ¿no?, México ha salido relativamente bien parado, más allá de los que ya se habían anunciado, y hay sectores como el del automóvil que no serían viables, están muy integrados en el mercado estadounidense, que no serían viables si esos aranceles se adoptaran, que finalmente pues, parecen haber quedado fuera de esta ecuación por propio interés de los Estados Unidos. Entonces, aquí esa presión en materia migratoria por el control del fentanilo, en un escenario de interdependencias menos asimétricas que las de Panamá o Colombia, ha dado pues, un mayor margen a Canadá y desde luego a México pues, para negociar, ¿no? Por supuesto, ha habido que hacer concesiones, ¿no? Ha habido que entregar a Estados Unidos, ¿no?, a través en fin, miembros de cárteles que estaban reclamados, cuya extradición venía siendo reclamada por Estados Unidos desde hacía muchos años. También México ha desplegado tropas en la frontera, ¿no?, para, digamos, tratar de sellarla en mucha mayor medida, lo que tampoco es muy distinto de lo que había venido ocurriendo con el primer mandato de Biden. Es decir, hay un catálogo de concesiones, ¿no?, pero no tienen, digamos, el alcance que han tenido en los casos de Colombia o en el caso de Panamá. Unas palabras sobre Panamá, ustedes saben, ¿no?, que la presión sobre Panamá ha sido muy, muy fuerte, antes incluso de la visita de Marcos Rubio. Fue el primer país que visitó Marcos Rubio. Esto yo creo que también hay que subrayar ese hecho, tras su toma de posesión, exigiendo en fin, que se revirtiera ese supuesto control chino del canal o se adoptarían acciones, dijo textualmente. Antes de eso, ya el propio gobierno de Mulino había anunciado una auditoría sobre las concesionarias de los puertos. En fin, no era muy difícil plantear esa conjetura. La auditoría va a encontrar irregularidades que pueden llevar a la suspensión de las concesiones. Dejémoslo ahí como conjetura. No fue necesario, porque rápidamente la compañía C.K. Hutchison, titular de esas concesiones, decidió vender a un fondo estadounidense. En fin, ustedes conocen las vicisitudes. Esa venta ha sido, de momento, vetada por las autoridades chinas y estamos en esa situación, ¿no? Pero esa presión fue muy efectiva. Por supuesto, Mulino hizo otras concesiones, como aceptar deportados de otras nacionalidades, ¿no?, como, por supuesto, sellar la frontera del Darién, ¿no? Esta ya había tenido un descenso muy importante con Biden en el número de personas que atravesaban ese. Saben que es el único lugar donde no hay conexión por carretera en las Américas, donde la carretera panamericana de los años 60 se detuvo, ¿no?, y forzando pues, a los migrantes pues, a una travesía difícil, muy peligrosa, en la que también han sido objeto de mafias, de extorsión, de maltrato, de abusos de todo tipo, aparte, sí, exacto, de las condiciones del lugar, que son muy peligrosas. Concluyo con un comentario. Cuando uno examina la historia, permítame una generalización, cuando uno examina la historia de 200 años, más de 200 años desde las independencias de América Latina y de los Estados Unidos, ¿no?, donde realmente Estados Unidos ha intervenido, militarmente incluso, con periodos de ocupación militar de muchos años, donde ha hecho operaciones militares abiertas o encubiertas, donde la presión ha sido mayor, es en ese área que la geopolítica estadounidense llama de Caribbean Basin, la cuenca del Caribe. Pero la presión estadounidense, conforme se avanza hacia el sur, se diluye. Son países mucho más grandes, más sofisticados, ¿no?, e incluso la gran potencia tiene limitaciones. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya habido intervenciones. Hemos visto boinas verdes en Colombia, hemos visto golpes militares en Chile, en Uruguay, impulsados por la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero no ha habido históricamente intervenciones tan directas. Hoy la realidad de Sudamérica es muy distinta de la de Centroamérica, el Caribe o Norteamérica, por razón de interdependencias económicas. El vínculo con China es mucho más fuerte en Sudamérica. La estructura exportadora vincula mucho más a Sudamérica. Entonces, mi impresión es que, digamos, estamos viendo y vamos a ver más casos de fuerte presión en esta agenda frente a China, de control migratorio, de enfrentamiento a los cárteles, con un enfoque securitario, con el argumento del fentanilo, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en esa área de la cuenca del Caribe, incluyendo probablemente Colombia, pero más al sur, probablemente. Incluso lo que veamos es que esta política en la que se presiona sin dar nada a cambio, muy transaccional, esta política hosca, amenazadora, incluso pueda crear incentivos y oportunidades para que otros actores, como China, o incluso la Unión Europea, si es que somos capaces de ver la oportunidad, ¿no?,
podamos, digamos, podamos mostrarnos como lo que somos, unos socios fiables, unos socios que estamos comprometidos con la gobernanza global, que seguimos creyendo en reglas predecibles, en el multilateralismo, y esto nos puede hacer un poco más atractivos, ¿no?, para la región, que lo que es este Estados Unidos transaccional, hosco, amenazador, muy centrado en los garrotes, y que las pocas zanahorias que tenía, USAID, y América Latina el 5% de los fondos de USAID, pero el cierre de las actividades de USAID ha privado a América Latina de fondos muy importantes para su sociedad civil, para investigaciones como la que se nos describía, para organizaciones de mujeres, para los medios de comunicación, para apoyar en definitiva las democracias, el progreso económico. La zanahoria ha desaparecido, solo queda el palo, y da la impresión del garrote, y da la impresión de que esa no es una buena política a largo plazo. Más bien puede tener el efecto rebote y crear oportunidades para europeos y desde luego para China. Y ese riesgo, porque para Trump, como el vendedor, como el hombre de televisión, no le importa sobre las relaciones. Cada relación es una transacción, es una trata. Y por eso los beneficios de amistad, de una relación de muchos años, él no le importa, no está agradecido. Pero es ese riesgo, porque los otros países, si los Estados Unidos tienen esta imagen de sus relaciones con los otros países, como si los otros países, bueno, vamos a aceptar esta imagen de nuestra relación y yo voy con China. Y seguro que sí, China es ¿cómo se llama? Comerciante, ¿no?, más grande de 10 países latinoamericanos ahora. Costa Rica no, México no. Pero espera un poco tiempo. Lo que va a pasar, en mi opinión, es que como el hombre es simbólico, Trump quiere una trata nueva, puede poner los brazos en el aire, está un flex de músculos, tenemos una trata buena y vamos a mover. El problema es que el mundo no va a mover. Es posible que va a regresar un poco con nuestra realidad anterior, pero la naturaleza de las relaciones entre nosotros y nuestros amigos y alianzas afuera van a cambiar. Seguro que sí. Y me interesa también a nivel interno de sociedad, no sé si ya has pensado o puedes prever qué cambios o transformaciones va a haber en la sociedad, cómo se van a traducir esas políticas en conflictos de identidad, en el empleo, las divisiones raciales. Y hablabas de una tesis que te invito, si te cuadra en esta respuesta, a que la desarrolles un poco más, la hablabas en uno de tus artículos, que era que nos equivocamos y pensamos que la restricción de las libertades individuales de los migrantes solo afecta a los migrantes, que el control migratorio conlleva irremediablemente una restricción de toda la sociedad, ¿no? Sí. Eso me pareció, no es tuya la tesis, está bien. Pero me pareció muy interesante traerla en este momento, ¿no? Sí, las restricciones en los inmigrantes son restricciones públicas, por eso se afectan todas, porque si hay más regulaciones sobre casar o de ciudadanía, es para todos. Y es muy importante, seguro. Pero sobre la unidad americana, es uno de mis temas favoritos porque, bueno, he escrito un libro, mi último libro se llama Majority Minority, y es sobre las sociedades como los Estados Unidos, donde la mayoría anterior se convirtió en una minoría entre varias. Y es lo que va a pasar en los Estados Unidos con nuestro cambio demográfico. Y probablemente es uno de los fuentes del apoyo para Trump, porque hay mucho miedo sobre este futuro más diverso y supuestamente fuera de control. Pero lo que pasa bajo de Trump son dos cosas. Para mí, él está reforzando este miedo, que diferencia es problemático, que inmigrantes son complicados, que hay un mundo afuera de los Estados Unidos muy peligroso, con gente que no queremos entrar, que no queremos hacer comercio con ellos.
Y seguro hay mucho daño en esta imagen de los Estados Unidos como el melting pot, como en un país donde todo el mundo se mezcla exitosamente y en paz. Y los Estados Unidos todavía es el país con la historia de convivencia. Todavía somos el país donde hemos dependido en los inmigrantes para innovación, mano laboral, convivencia en comunidades mezcladas, diversas y exitosas juntas. Y ha sido nuestra fuerza de muchos siglos esta imagen, esta historia, esta herencia del país. Y hay un gran riesgo a esta imagen en el futuro. Lo que es interesante, y no es optimista, pero es que lo que es interesante para mí es que hasta este momento, hasta la última elección, nuestras políticas son muy polarizadas, no solamente ideológicamente, pero étnicamente, racialmente. La gran mayoría de las minorías en los Estados Unidos han apoyado el Partido Demócrata, pero en la elección más reciente hay muchas minorías que han cambiado sus votos para Trump. Y por eso, de un lado, es interesante que tal vez no somos tan divididos, no estamos tan divididos políticamente, racialmente, étnicamente, porque los partidos se están mezclando más que antes. La fuente de mi optimismo sobre un futuro americano con la unidad a través de estas líneas, fronteras, es que no hemos intentado crear una sociedad con políticas sobre cohesión social, integración de las minorías, sobre cambio demográfico. No hemos preparado. Es como algo orgánico. Estará bien. Tenemos la confianza que después de 2 siglos como sí, estaremos bien. Pero tienes que preparar y no hemos preparado. Por eso mi optimismo, la fuente es que si intentamos, podríamos sobrevivir y podríamos ajustar a este futuro demográfico. Pero es un futuro de 20 años, de 30 años. Y los efectos, el impacto, las consecuencias de este gobierno de Trump puede ponernos detrás de muchos años. Yo quisiera, si se me permite, aportar un elemento, digamos, que me preocupa y que nos preocupa además a quienes desde las ciencias sociales, ¿no?, estamos observando el proceso que vive Estados Unidos en apenas 3 meses, ¿no? Es el conflicto que se está dando entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿no? Y el riesgo de que pueda alterar el equilibrio de poderes y los checks and balance, sí, que hayan caracterizado a la democracia. Y esto en parte quiere responder también a la pregunta que nos has formulado, ¿no? Los enfrentamientos que está teniendo en este momento el Ejecutivo con los jueces federales en relación a las deportaciones trascienden la cuestión migratoria. Porque lo que está ahí en juego, ¿no?, es justamente, ¿no?, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y el intento indisimulado de la administración Trump de redefinir la democracia en términos, ¿no?, de un mandato presidencial omnímodo. El argumento del trumpismo es que hay un mandato de la ciudadanía al presidente y este no debe tener ningún límite legal ni institucional al ejercicio de ese mandato. En fin, a mí me enseñaron que la democracia no solamente es un sistema de mayorías, sino que es un sistema de garantías que están recogidos en la Constitución, ¿no?, y que limitan el poder de las mayorías cuando se intenta violentar mediante esas mayorías derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Estamos en un momento en que hay que recordar esto. Y brevísimamente, permítame recordar un artículo que ha publicado hace poco el profesor Levitsky, autor de este libro, casi bestseller, Cómo mueren las democracias. Entonces, en este artículo, en Foreign Affairs, el profesor Levitsky decía, miren, el camino que puede terminar teniendo Estados Unidos no es el del establecimiento de una dictadura, ya no es así, sino, así lo llaman los politólogos, sino el establecimiento de un régimen de autoritarismo competitivo. Y esto, para quien no conozca la jerga, ¿no?, el slang de los politólogos, ¿a qué se refiere?
Pongo un par de ejemplos para que lo vean. Es Venezuela y es Orbán. Es Venezuela y es Hungría. Es Maduro y es Orbán. ¿En qué sentido? Hay elecciones, pero no son libres ni competitivas. Todavía hay medios de comunicación que pueden expresarse, por lo tanto es difícil objetar que se ha perdido completamente la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero obviamente está muy limitada. La oposición sigue funcionando, no es como una dictadura donde tiene que pasar a la clandestinidad, pero con unas enormes limitaciones, y cuando en un momento dado se intenta promover una candidatura, pues inmediatamente con argumentos, en fin, lawfare en muchos casos, se impide que pueda concurrir a las elecciones. Se limita la autonomía del poder judicial, ¿no? En fin, en estos días hemos visto, por ejemplo, cómo el intento de detener la decisión de la deportación con arreglo a la ley de 1789 de enemigos extranjeros, ¿no? De supuestos miembros del Tren de Aragua a las cárceles salvadoreñas de Bukele, ¿no? Ha sido recurrido por la Administración ante el Tribunal Supremo y sí, el presidente del Tribunal Supremo ha declarado que hay que preservar el Estado de la ley, pero ha dado la razón al presidente, ¿no? En la suspensión de las medidas cautelares que impedían las deportaciones. Entonces yo creo que este pulso que se está dando en este momento trasciende con mucho la situación de los migrantes y afecta a la democracia estadounidense en su conjunto y plantea, ojalá no, llevamos solamente 3 meses, pero plantea un riesgo de una deriva, ¿no? Como la han tenido pues, otros países que hoy calificamos como regímenes iliberales, donde las exigencias mínimas de manual de politólogo de una democracia pues no se cumplen plenamente, ¿no? Estados Unidos, les recuerdo un dato, Estados Unidos en el Democracy Index, ¿no? De Economist Intelligence Unit ya no es una full democracy, sí, sino que está en las flawed democracies, en las democracias defectuosas. Es correcto. ¿No? Está entre las democracias defectuosas, ¿no? Y eso antes de la llegada de Trump y en parte como consecuencia de medidas adoptadas durante su primer mandato. Y desafío la orden completamente. Estoy de acuerdo. Y Levitsky fue mi supervisor de pregrado. Por eso es un bias, ¿no? Prejuicio, pero... Bueno, sí. Qué afortunado. No, absolutamente. Os voy a pausar un segundo porque me gustaría que os hiciesen preguntas desde el público. Muchas. Sí, no parabas de hablar todo el rato, estabas ansiosa. Gracias. Muy, muy interesante la charla. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario para usted, siendo mexicana y conociendo desde la experiencia y desde el estudio y desde la diplomacia la realidad en mi país, yo aportaría algunos otros elementos. Yo no dudo que no existan casos de explotación, sin duda los hay. Pero también hay que decir que México se ha convertido en un lugar de destino para la migración. Y que de esto tomen ventaja algunos grupos de crimen organizado puede suceder. Pero de que hay mucha gente ya empleada y que se ha incorporado al mainstream también es una realidad. Seguro. Y yo lo he visto, yo soy del occidente del país, no por donde pasaba o pasa el tren que le llaman La Bestia, que traía todo el flujo de migrantes que venían de Centroamérica, que es la parte del Golfo. Y yo he visto en los últimos años, por oleadas, más y más migrantes en la calle. Y de nuevo los vuelvo a ver. Y me dicen que ya están también en Ciudad de México. Entonces ese es un comentario. El segundo comentario rápido es el tema de los refugios de acogida, sobre todo en la frontera sur y ya entrado en el territorio mexicano. El 77 millones de dólares de USAID que destinaban a México, en su mayoría eran para apoyo de estos centros de acogida. Y si están desbordados es porque el flujo de migrantes sigue llegando. Yo no dudo, me parece muy interesante que ahora también vayan en sentido inverso, pero de que siguen llegando y van hacia el norte es una realidad si uno ve la situación de los albergues. Esa pérdida de recursos, 77 millones, está afectando principalmente a estos centros de acogida. Los recursos del gobierno federal no son suficientes, sin duda, y el espacio fiscal para la allocation de más recursos, de momento, no es viable por todo este tema económico en el que estamos inmersos. Sí. La segunda es una pregunta para los dos. Yo viví en China en la primera parte del mandato el primer mandato de Trump. Y la guerra comercial fue tremendamente disruptiva.
no nada más para empresas norteamericanas. Yo tuve que navegar el cierre de 2 empresas de autopartes mexicanas que tenían nombres que no sonaban mexicanos, que primero les pusieron medidas de que contaminaban y entonces tenían que reconvertir todo el proceso y que luego terminaron diciendo las autoridades que era una cuestión de ruido. En una zona industrial, evidentemente las empresas hacen ruido. Entonces se me ocurrió, ¿y qué tal que estos piensen que esta empresa es americana y es mexicana? Y santo remedio, se resolvió el problema. Entonces, en esa línea, en su opinión, esta abdicación de la presencia de Estados Unidos en el mundo, por lo de USAID y por esta fractura en el relacionamiento con otros países que está ocasionando este tema de los aranceles, ¿hacia dónde nos lleva? Más China en América Latina, yo creo que en algunos países. Más China en Asia, yo creo que ya no puede haber más. Más China en África, en seguro Japón que sí. Y Corea también, sí. En Europa, esperamos que Europa pueda de alguna manera mitigar el efecto de esta pérdida de recursos de USAID para América Latina. Del Plan Colombia son $400 millones, es muchísimo dinero. Perdón si me extendí. Muchas gracias. Sí, no, yo me voy a referir fundamentalmente a la cuestión de los aranceles, ¿no? Que además es la que más recientemente nos tiene preocupados. Es más sistémica, ¿no? No solamente afecta a las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Pero permítame decir que lo que está ocurriendo supera con mucho los peores escenarios, ¿no? Si efectivamente estos aranceles se materializan, pues todavía no sabemos hasta qué punto puede ser una finta negociadora, ¿no? Si se materializan, yo hace unos días con mis estudiantes e incluso en las redes recuperé una gráfica de un libro muy conocido, el de la crisis de la Gran Depresión, de Charles Kindlerberger, en el que incluye una gráfica sobre la evolución del comercio desde la adopción de la ley Smoot-Hawley, la ley arancelaria de 1930. Ya sabemos que el nivel de aranceles que Estados Unidos está adoptando en este momento es superior a los de esa ley de 1930. Bueno, pues como consecuencia de esa ley, Kindlerberger, este historiador, incluía una gráfica en la que mostraba cuál era la evolución del comercio internacional a partir de su adopción en 1930, y es una espiral hacia adentro, ¿no? Es muy conocida, en la que el comercio internacional en apenas 3-4 años quedó reducido pues, a aproximadamente una quinta parte en valor de lo que había sido el año de partida. Es cierto que las circunstancias son distintas, la historia no se repite y las analogías son un terreno peligroso, pero la analogía nos sirve como algo que no tenemos en ciencias sociales, como un contrafactual, un proxy del contrafactual que nos ayuda a pensar las circunstancias del presente. Y esta evolución de 1930 al 33 yo creo que ahora es el comparador más inmediato que tenemos para tratar de entender lo que está ocurriendo. Bien, tanto si los aranceles se adoptan como si son una estrategia negociadora, Trump ha dicho que está dispuesto a discutirlo si se le ofrece algo fenomenal. Es la expresión que él ha empleado. Yo no sé qué es exactamente lo que puede entender que es fenomenal. Para el caso europeo, por ejemplo, apunto una hipótesis, ¿no? Ustedes conocen el trabajo de Anu Bradford. Es una profesora que habla del llamado efecto Bruselas. Y dice que una de las características de la Unión Europea, uno de los rasgos del poder de la Unión Europea, es lo que ella llama el poder regulatorio. El mercado europeo es el más grande del mundo y, por lo tanto, en materia digital, por ejemplo, de protección de datos, ¿no? Las normas que la Unión Europea adopta, cualquier empresa en cualquier lugar del mundo que quiera operar en la Unión Europea tiene que adoptarlas como estándar. Y, por lo tanto, aunque nosotros no queramos, las normas europeas tienen efectos regulatorios globales. Piensen en el sector digital y piensen en y esta es una diferencia muy importante entre la segunda administración Trump y la primera. La coalición que apoya ahora a Trump es muy distinta a la primera. Y lo vimos, además, escenificado de una manera muy clara con un Trump rodeado en su toma de posesión de los gigantes tecnológicos. ¿Qué quieren esos gigantes tecnológicos? Lo dijo J.D. Vance de una manera clara y meridiana para quien quisiera oírlo cuando vino a Múnich, ¿no? Y en vez de hablar de seguridad y defensa transatlántica, que era lo que se le había pedido, hizo un discurso muy ideológico de apoyo a AfD en las elecciones de Alemania. El propio Merz calificó aquello de un acto de injerencia
intolerable, ¿no? Pues J.D. Vance lo dijo muy claramente, que uno de sus objetivos es acabar con la regulación en los sectores tecnológicos de la Unión Europea por sus efectos globales. Entonces, yo planteo esto como conjetura y como hipótesis. A lo mejor a lo que se está refiriendo es a eso fenomenal que se le puede ofrecer, pues tiene que ver con los aspectos regulatorios, no lo sé, ¿no? Pero termino diciendo, esas cuestiones regulatorias son nuestro modelo, son un elemento definitorio de lo que Europa es en el mundo. Hay 3 grandes modelos, estoy haciendo un ejercicio de simplificación, lo sé, para regular la cuestión digital, la inteligencia artificial. El chino, control del Estado y un mundo paralelo, una gran muralla. El estadounidense, fiado al mercado y a la autorregulación de las empresas. Ya sabemos lo que significa esa regulación en términos, por ejemplo, de moderación del discurso, de limitación de la desinformación, etcétera, etcétera. Y el europeo, que trata de encontrar un equilibrio entre la innovación, la libre empresa y la protección de derechos fundamentales, ¿no? Ahí hay una lucha geopolítica por la soberanía digital y por el modelo regulatorio. Yo creo que es una de las cuestiones que está en juego en este momento. Pero, en fin, a nosotros nos pasa, yo creo que con ustedes, es decir, que nos levantamos cada día pues, viendo un titular nuevo y nos resulta muy difícil. Yo soy historiador de origen, soy internacionalista, necesito una cierta distancia que los acontecimientos no me están permitiendo tener, ¿no? Yo creo que a nadie. Este es un terreno más de los profesionales de los medios de comunicación. Nosotros no acertamos una en este momento. Es imposible. De los periodistas. Pero creo, a ver, hagamos conjeturas razonables y yo creo que este es uno de los elementos que puede estar en juego. Y esto tiene costes. O sea, tenemos que asumir que es lo que estamos discutiendo como europeos acá, como latinoamericanos. Latinoamérica tiene su regulación digital, la tiene en formación. Y claro, se está debatiendo sobre cuáles son los modelos, cómo construir un modelo propio y qué elementos toma de cada uno de los modelos en juego. Pero si no es así y realmente los aranceles vienen para quedarse, en fin, el escenario es, en términos de riesgo de crisis, es terrible. En términos comerciales. Pero hay un dato hoy. El debate de ayer y hoy, ¿no?, en relación a lo que está ocurriendo, tiene que ver con otra dimensión, y es la dimensión financiera. Atentos a lo que está ocurriendo en los mercados de bonos. ¿A qué está ocurriendo con los títulos de deuda del Tesoro? Porque si los títulos de deuda del Tesoro también se hace weaponization con ellos, China tiene más de 1 billón, que sepamos, de títulos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y si Estados Unidos plantea algún problema en el reconocimiento de esa deuda con el argumento de que es el resultado de un abuso que se ha ejercido? Uno dirá, claro, pero eso pone, digamos, acaba con el estatus del dólar como moneda de reserva internacional. ¿Ya? Pero puestos a dispararse en el pie, ¿qué más? O sea, hemos visto, yo creo que ya unas cuantas cosas. Estoy lanzando conjeturas, pero quiero decir que el escenario está muy abierto y que tenemos razones de sobra para estar muy preocupados por más allá de la evolución de las bolsas, en términos más estructurales, de normas, con lo que está ocurriendo. El trumpismo es eso también, ¿no? Yacine, ¿quieres responder a esta pregunta o damos paso a otra? Hay muchas preguntas aquí y no tengo mucho para añadir, por eso vale, vamos. Perfecto. Si es que hay muchísimas, sí. Muchas gracias. Yo quería aprovechar todo el gran conocimiento en temas migratorios para pedir consejo sobre qué es para utilizarlo, porque, como les decía, la Fundación se ocupa de presentar cuestiones que para un público americano, de legisladores, decisores, puede ser interesante. Si hay algo en la política migratoria española o en la práctica migratoria o en lo que ha sucedido en España, que puede ser presentado de manera positiva o interesante a una audiencia americana interesada en estos temas. No estoy pensando en convencer a los extremistas del Partido Republicano Antimigración con lo que ocurre en España, pero sí con otros sectores, con otras personas. Sí, si hay elementos de la regulación o de la práctica que podemos decir, bueno, fíjense en lo que se ha hecho en España, quizá esto les pueda resultar interesante, sí que eso ayuda a crear una impresión por lo menos de país que en cierta medida pues hace algo bien las cosas. Bueno, es una preguntita interesante. Estoy pensando sobre las ideas en esta época, donde hay mucha preocupación sobre el control, ¿no? Y lo que pueden hacer los españoles, pero también los americanos, es responder, porque no podríamos tener libertad y fronteras
abiertas o no necesariamente abiertas, pero disponibles sin el elemento de control. Y control es una palabra en la izquierda en los Estados Unidos y en partes de Europa también, que es como un four-letter word. No puedes decirlo. Es feo. Es feo. Pero políticamente es necesario. Y el clave es comunicar control mientras están proveer oportunidades de entrar. Y lo que hemos fallado en los Estados Unidos a hacer es que no hemos cambiado nuestro sistema. En 30 años, nada. Y de verdad, fundamentalmente, estructuralmente, en 50 años. La última ley muy grande de inmigración fue en 1965. Es increíble. Las leyes están antes de ordenadores y redes sociales, de todo, ¿no? Es antes de mi nacimiento. Y no hemos cambiado el sistema en una manera sistemática. Pero hay ideas disponibles. He escrito un artículo para Político, se llama el Moneyball Fix. Moneyball fue un libro por Michael Lewis sobre béisbol, pero sobre el análisis de datos para predecir cuáles jugadores van a jugar mejor. ¿Sí? ¿Has visto la película con Brad Pitt? ¿Sí? Ok, no soy Brad, pero puedo explicar. Gracias por la atención. Y en esta teoría puedes seleccionar los jugadores que van a contribuir a tu equipo. No le importa sobre su altura, sobre su cara, sobre su novia, nada. Es uno de los chistes de la película. Similarmente, podemos usar esta teoría con inmigrantes. Vamos a seleccionar nuestros inmigrantes con mucho control, pero con una teoría después de análisis de datos que demuestran cuáles inmigrantes van a contribuir a nuestra sociedad a lo mejor. Cuáles son necesarios, dado nuestras necesidades, dadas las regiones donde se necesitan gente, porque hay mucho envejecimiento. Si creamos un sistema que responde o que contesta a las necesidades nacionales, se convierte el debate sobre inmigración sobre un instrumento y algo donde todos los barcos pueden subir con el agua, con el océano. Pero ahora es más como un asunto humanitario solamente. Y hemos hablado en este estilo, ¿no? durante nuestra charla hoy. Es mucho sobre la humanidad. Y es verdad, es horrible, es fatal ahora. Pero para los votantes, lo que están pensando es sobre la economía, la estabilidad social y si tenemos sistemas que piensan sobre los beneficios y que muestran los beneficios, muestran el control y un sistema bien gestionado, es otro mundo. No queremos, en mi campo, en mi disciplina, en mi subfield de inmigración, estamos completamente radioactivos ahora, de 15 años. No queremos un asunto como inmigración tan radioactivo, porque cuando está radioactivo no pueden pasar políticas por los congresos en los Estados Unidos, no podemos hacer nada. Queremos un asunto tranquilo, un asunto más calmo, y no podemos hacerlo sin el elemento de control. Yo quería apuntar aquí, que esto es quizá la única pregunta que puedo responder con cierto peso. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho del control, pero sí que creo que España tiene algunas singularidades y se ha diferenciado de otros países, y creo que hemos evolucionado, o lo intentamos, de no enfocarnos solo en el tema humanitario. Creo que la cuestión económica en la inmigración en España ha entrado de lleno ya hace unos par de años fuerte, pero ya llevamos un tiempo trabajando en ello. Se ha cambiado el enfoque, que también es criticado porque se convierte en un enfoque utilitarista. Bueno, creo que hay que evolucionar. Creo que nuestros políticos no tienen ni idea de inmigración, y eso es un problema, porque creemos que es un tema que pasa por aquí, pero hay que estar formado, hay que saber, hay que leer, hay que estudiar, y creo que nos falta madurar, y
yendo al punto del control, es curioso porque va más allá del control de fronteras, que evidentemente este gobierno, que es progresista, lo defiende y lo muestra, ¿no? O sea, lo necesita, porque si no, por la derecha se lo comen. Pero a veces es una cuestión de gestión interna del día a día, porque la frontera, claro, pero la frontera, o sea, la frontera mauritania, tú puedes hacer viajes, puedes dar dinero, es difícil de controlar, sí. Pero se ha endurecido el discurso y aparece la inmigración como principal problema de los españoles precisamente cuando fallamos en la gestión de, por ejemplo, cómo son los centros de acogida cuando llegan a las Islas Canarias, o cómo son los traslados, o cómo respondemos a las demandas de asilo, que es cierto que son muchas, que, bueno, pues que nuestra estructura no está preparada, ¿no? Pero ves como en la gestión, que es política, es verdad que es de gestor pura, pero es también una gestión política, donde acabamos fallando y acabamos dejando en bandeja el discurso de la inmigración es un problema, porque si no, no te enteras. O sea, tenemos 200.000 ucranianos que han venido después de la guerra. Nadie ha puesto ningún problema, nadie se ha quejado de que están en sus colegios, nadie dice que es que están bueno, pues en el médico. O sea, ha sido completamente un fenómeno invisible en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ha habido 7 ministerios volcados en que la gestión de la llegada de esas personas sea eficiente y lo sabemos hacer. Somos muy buenos. Por un momento, piensa sobre los refugiados de Ucrania, ¿sí? Para mí es un experimento muy interesante porque los refugiados de Ucrania no fueron un asunto muy grande, una cosa grande en los Estados Unidos. No había mucha backlash contra estos refugiados. Mucho backlash de refugiados de Venezuela, de Cuba a veces, de cualquier país de África, pero no de Ucrania. Y claro, hay condiciones sobre el hecho que son de Europa, pero también fueron mostrados, presentados por el gobierno como un asunto de los intereses nacionales. Y si podemos poner este asunto en estos términos, se cambia el debate, en mi opinión. Sí, yo añadiría, me ha resultado muy interesante esta reflexión. En Europa no se puede explicar la extrema derecha sin la politización y la polarización, digamos, que han buscado en relación a la cuestión migratoria. Sí. Está en el origen, ¿no? Nuestra extrema derecha en España es un poco distinta, ¿no? Vox tiene bastante que ver con la cuestión, digamos, esa inseguridad ontológica que produce el intento de declaración unilateral de independencia de Cataluña, pero la cuestión migratoria también para ellos es un elemento de... Cada vez más. Claro, cuando tienes, como ha dicho Justin, cuando esa es una cuestión radioactiva en el debate, ¿no? Cuando, digamos, está tan tremendamente politizada, una opción es justamente situarla en el nivel de las policies, de la gestión, ¿no? En la cual, en el caso concreto de España, a ver, lo de las vías seguras y regulares no lo hemos resuelto, pero hay vías relativamente regulares para poder trabajar y poder naturalizarse, ¿no? Y que están funcionando especialmente con los migrantes latinoamericanos, y todos sabemos que eso está ocurriendo. Y eso ha proporcionado, es un mecanismo que se sitúa en un nivel, efectivamente, que no es tan fácil de politizar y de polarizar para la extrema derecha, que facilita las cosas. Y luego el otro factor es el económico, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Hay una cierta conciencia, yo creo, que parte de nuestro crecimiento, que es estelar dentro del contexto europeo, sí. Por supuesto están los fondos Next Generation, o sea, también el desempeño del sector exportador, lo que usted quiera, pero un factor muy importante, ¿no? Es el aporte de esa población, que hay que recordarlo, que trabaja, produce, ¿no? Y genera riqueza. Y eso al final se termina notando en las estadísticas del INE, en las estadísticas del PIB. Total. ¿Nos da tiempo nada más? Uy. No me miréis, el dueño del micrófono es él. Los ojitos a él. Y mi correo electrónico es público. Por eso, si quieres mandarme las preguntas, está bien. Sí, buenas tardes. Voy a hacerle 3 preguntas muy sencillas. Dado la intensificación del control de la inmigración legal e ilegal, ¿no afectará la mano de obra de la inmigrante y tendrá consecuencias económicas? ¿No ven ustedes un trasfondo de nacionalismo radical? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ven ustedes el reforzamiento de la frontera mexicana de 10.000 guardias nacionales
si hay un acuerdo entre el gobierno americano y el mexicano. Y la tercera, el voto de la inmigración no es voto, para Trump ha sido un voto de estabilidad económica, nada más que eso. Voy con la tercera y los otros para ti, José Antonio. Nunca es tan sencillo. Es que cuando solamente hay dos opciones en los Estados Unidos, hay varias razones y orientaciones de los votantes. El conocimiento convencional en los Estados Unidos ahora es que el apoyo de Trump fue económico en la naturaleza. Es que Biden no entendió muy bien, tampoco Harris, el tamaño de preocupación, de la preocupación entre los americanos sobre inflación, ¿sí? Dices inflación, sí. Y no comunicaron muy bien sobre este. La verdad es que fue un milagro. La economía americana antes de Trump fue un milagro total. Después de COVID y la pandemia y mucha estimulación artificial por la tesorería y la inflación después, el soft landing, lo que se ha dicho, fue imposible. Fue imposible. Pero Biden ha hecho el imposible, el gobierno. Pero no podrían venderlo. No podrían comunicar sobre este soft landing. Si Trump ha hecho el soft landing, estaríamos escuchando sobre soft landing cada día de nuestra vida y hasta vomitando, ¿no? Sería horrible. Pero Biden nunca. Y por eso, en mi opinión, será muy interesante si hay más inflación después de la guerra comercial de Trump, si puede sobrevivir políticamente. No solamente en las elecciones que vienen en 26 y 28, pero con su partido, los republicanos. Es posible que van a... Y ya ahora hay voces, ¿no? Cosquillas, no cosquillas, ¿cómo se llama? Whispers, no. Rumores. Checos, perdón. Susurros. Sí, muy bien. Cosquillas son checos, no. Perdón. Dentro de su partido, en el Congreso, en Capitol Hill. Por eso no sabemos si va a sobrevivir dentro de su partido. ¿Por qué su apoyo fue mucho sobre la economía? Muy rápido. Miren, vivimos en unos tiempos tan extraordinarios que hay veces en que algunos titulares de la prensa seria se confunden con los del Mundo Today. Y hoy había un titular del Mundo Today, lo digo completamente en serio, ¿no? Y con todo el respeto para la prensa seria. El Mundo Today lo lleva un filósofo y es extraordinariamente fino y muy sutil en muchas ocasiones. Hoy había un titular que decía: la única esperanza de parar al fascismo es que cueste dinero. La única esperanza para la democracia de parar al fascismo es que cueste dinero, ¿no? Yo he leído ese titular y me ha parecido mucho más profundo que unos cuantos papers académicos de los que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que para muchos estadounidenses, digamos, el ahorro, la pensión futura está en bolsa. Sí. Entonces, si esto se prolonga, pues efectivamente... Bajo de cama. Exactamente, puede llevar pues, a un reajuste de políticas. La coalición de gobierno, que es elemento novedoso de la coalición que ha impulsado a Trump, las tecnológicas, han sufrido un batacazo en su cotización bursátil, ¿no? En fin, han leído ustedes las cifras en los periódicos, ¿no? Medio PIB de la Unión Europea. Medio PIB de la Unión Europea. Es lo que se ha volatilizado en estos días como consecuencia de la caída del valor bursátil, ¿no? Entonces estamos quizás en uno de esos momentos en que efectivamente algunos de los apoyos que tiene Trump, si empiezan a haber un coste económico insoportable, pues empiecen a establecer algún tipo de diques, ¿no? Sí. Pero esto también es una conjetura, ¿no? Lo comparto con ustedes. No sabemos qué es lo que puede ocurrir y va a depender mucho de la evolución de los aranceles, de las negociaciones a las que pueda dar lugar, del comportamiento de las bolsas, etcétera, ¿no? Es una situación muy incierta en la que la propia incertidumbre
digamos, se impulsa y se convierte en un arma, ¿no?, de negociación, de weaponization of uncertainty, decían también en estos días, ¿no? Entonces, como decía este gran periodista Miguel Ángel Aguilar al final de sus columnas, atentos, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que seguir, con ayuda de la prensa, de los medios, ¿no?, de la academia, en fin, del debate y la deliberación pública, ¿no?, pues estar muy atentos, porque las consecuencias efectivamente son sistémicas, ¿no?, de un orden internacional que efectivamente termina, ¿no? Se ha dicho en estos días que ahora es cuando la globalización se puede dar por terminada, entramos en terra ignota, ¿no?, en un interregno, como decía Gramsci, en el que, en fin, hay muchos futuros abiertos posibles y va a depender mucho de la agencia humana y de la inteligencia con la que en Estados Unidos, pero también en Europa, en América Latina, en otras regiones, pues se sea capaz de establecer coaliciones y de enfrentar pues esta situación tan inédita, ¿no? Los 10.000 guardias nacionales que se han mencionado, en fin, a veces en esta Europa, en la que las dimensiones son muy reducidas, perdemos de vista las magnitudes territoriales de las Américas, ¿no?, y de la frontera, ¿no? Aquí hay personalidades mexicanas que saben lo que es esa frontera, que es enorme, y por lo tanto, incluso esa cifra que puede sonar muy imponente, 10.000 guardias nacionales desplegados, bueno, es una gota de agua. A ver, yo creo que tiene fundamentalmente un papel simbólico. Y, sobre todo, el anuncio de ese despliegue por parte de la presidenta Sheinbaum le ha dado a lo que es muy importante a México, que es espacio para negociar. Lo sustancial, por una parte, y por otra parte se ha convertido también en un dispositivo simbólico que Trump puede mostrar, ¿no?, ante su coalición, sus votantes, diciendo que, bueno, que está adoptando una política para presionar a México contra el fentanilo, contra los flujos migratorios, contra los cárteles, ¿no?, de nuevo ganando espacio para, digamos, preservar algunas cuestiones mucho más relevantes, como pueden ser las interdependencias económicas dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Eso sería la idea. Voy a forzar solo un poco, porque los habéis mencionado mucho a los periodistas. Hay otra periodista en la sala, por lo menos, y quería preguntar y se va a quedar sin pregunta, pues cerramos contigo. Buenas tardes. Gracias. Bueno, yo tengo dos cuestiones, no sé cuál me puedan responder. Una está relacionada con Trump, pero con la estela que podría dejar este gobierno. No solo en Estados Unidos, sino en el contexto global y en Europa. Vemos también como en Europa, países como Alemania, Italia, hay este resurgimiento de la ultraderecha. Entonces, me gustaría saber qué pronostican si siguen las medidas de Trump durante los próximos 4 años que le quedan de gobierno en Europa y en otros países del mundo. Y la segunda, yo tengo un caso muy particular. Yo soy de República Dominicana y, bueno, como muchos sabrán, República Dominicana tiene de vecino a Haití. Entonces, Haití es un país que está pasando por un proceso y una crisis humanitaria total. Entonces, uno de los grandes grupos afectados con estas medidas de Trump son los haitianos. Entonces, también me gustaría que me respondieran cómo califican las acciones de la comunidad internacional ante el conflicto haitiano, que realmente es un problema realmente de una situación muy, muy crítica. Empiezo. Mire, como Justin ha hecho un poco de autobombo con sus artículos, yo también voy a hacer un poquito En un artículo que hicimos con un colega de la Universidad de la República en Uruguay, nosotros trabajamos extremas derechas también, ¿no? Entonces lo publicamos en Brasil, en la revista El Cebri, y entonces tratábamos de encontrar algunos elementos comunes a estas ultraderechas. El artículo se hizo un poco antes del triunfo electoral y de la llegada a la presidencia de Trump, pero encontrábamos que hay un elemento común en todas estas ultraderechas, ¿no? Y es lo que llamamos la contestación o la impugnación del orden internacional liberal y sus posiciones antiprogresistas. Todos son contrarios a lo que llaman woke, ¿no?
y identificábamos una serie de nodos temáticos: la cuestión migratoria, la igualdad de género, las reglas comerciales y de inversión internacionales, las normas sobre cambio climático y las que tienen que ver con los bienes públicos globales, democracia y Estado de Derecho. En fin, clasificábamos como los 6 grandes ejes hacia los que ese antiglobalismo y ese antiprogresismo, que es común a todos ellos, se dirige. Y esto es rasgo común y les permite estar organizados. Hay, no lo duden, una internacional reaccionaria. A ver, no es como las internacionales de in illo tempore, que tenían secretariado, ejecutiva, sede, ¿no? La socialista. No, esta es muy informal, funciona a través de las redes, ¿no? Es más un movimiento, pero comparten argumentarios, narrativas, estrategias, relatos, ¿no? En un momento dado, observarían ustedes que de repente todas las extremas derechas decidieron simultáneamente ir contra la Agenda 2030, uno de los pocos grandes acuerdos universales que habíamos gestado en el terreno internacional. Fue una cosa más o menos simultánea, ¿no? Y entonces la Agenda 2030 es el globalismo, etcétera. Esto muestra que esa internacional reaccionaria existe y que comparten esas posiciones. Dicho esto, las posiciones en materia de geopolítica son muy distintas. Y los tienes euroasianistas pro-Rusia, Trump, Orbán. Los tienes que son atlantistas, pro-occidentales, como Meloni. Ese es un factor muy importante para explicar, por ejemplo, ¿no?, que la ultraderecha no esté en el mismo grupo político. No. Están conservadores y reformistas por un lado, y el nuevo grupo impulsado por Orbán, ¿no?, que es Patriotas por Europa. Entre los elementos más importantes que distinguen y que impiden que sean el mismo grupo está ese posicionamiento geopolítico en relación a Ucrania y en relación a Rusia. Las posiciones respecto a China varían. En fin, son muy diversas esas posiciones. Entonces, yo no veo una convergencia, ¿no?, en esas posiciones geopolíticas, pero lo que sí van a seguir haciendo es compartir el argumentario contra la democracia liberal, contra las normas internacionales del orden internacional liberal. No me resisto a comentar un ejemplo, ¿no?, de esas contradicciones, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, en España de Vox, ¿no? Vox se ha definido como un partido patriota que defiende los intereses nacionales por encima, a ultranza, por encima de cualquier otra consideración, pero apoya a Trump. Y se encuentran en una situación, en fin, perdido en el espacio, no se sabe muy bien dónde, porque claro, es muy difícil. O sea, el argumento de no, es que los aranceles de Trump son culpa de von der Leyen y de Sánchez, ¿no? Mire usted, en fin, ya sabemos que el papel aguanta todo, ¿no?, y que se puede decir cualquier cosa, pero llega un momento en el que las disonancias cognitivas alcanzan tal calibre, ¿no?, que es muy... entonces está en una posición muy complicada, ¿no?, digamos, por esa membresía de esa internacional reaccionaria, y claro, teniendo que defender... no sé, digamos, es muy complicado. Es un ejemplo que me parece que es ilustrativo, pero que cobra sentido dentro de esa visión más general. El otro punto que ha señalado es muy complicado, realmente, y ustedes lo saben mejor que nosotros, porque Haití se le califica... No me gusta esta terminología de estados fallidos, ¿no? No me gusta, porque es peyorativa y porque además es un argumento para la intervención externa. En fin, esa es una discusión para otro momento. Pero el hecho es que Haití es un caso en el que quizás aún más fallida ha sido la intervención extranjera, exterior, ¿no? Entonces, bueno, se dijo, por ejemplo, América Latina dijo, bueno, es que la intervención estadounidense, acuérdense, ¿no?, del presidente Clinton, ¿no?, en fin, fue un fracaso porque era un ejemplo, por mucho que tuviera retórica democrática, que fuera wilsoniana en su diseño, pero respondía a unos intereses de control migratorio, intereses nacionales, y además los estadounidenses no saben hacer esto, son imperialistas, tal. Bueno, lo intentó América Latina, lo intentó Brasil, y no funcionó tampoco, ¿no? Yo veo ahora a América Latina muy remisa, ¿no?, a repetir alguna operación de estabilización como la que se hizo en aquel momento, protagonizada e impulsada por un país que aspiraba a ser una potencia regional, que quiere ser miembro del Consejo de Seguridad, y el registro de esa misión, avalada por el derecho internacional, por Naciones Unidas, no fue precisamente muy exitoso. Mi impresión es que en este momento hay una enorme renuencia de la comunidad internacional a adoptar alguna medida de estabilización, de seguridad, para, en fin, crear unas mínimas condiciones de convivencia, de recuperación del desarrollo en Haití. No, lamento decirle que no soy muy optimista y que ustedes están un poco solos en este momento, ¿no? Lo siento, pero no puedo decir otra cosa.
Bueno, muchísimas gracias. ¿No quieres añadir algo más? No tenemos tiempo, está bien. Muchísimas gracias a ustedes y por la invitación. Ha sido un placer moderaros y escucharos. Y gracias al público súper participativo, porque también, insisto, no suele ser lo habitual en estos temas y es un gustazo ver qué pensáis y qué os inquieta y bueno, vuestras respuestas. He aprendido muchísimo, así que gracias.